Hoy tenemos la oportunidad de que una de las iniciadoras de esta reforma, de esta propuesta, que es la licenciada Adriana Dávila Fernández, quien es senadora por el estado de Tlaxcala, tenemos la oportunidad de que nos tome ella la llamada para que nos comente cómo va la situación. Señora senadora, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. No, hombre, Eduardo, muchas gracias a ti y a tu auditorio por la oportunidad de poder platicar con ustedes. Comentaba hace un momento que después de una amplia discusión donde se pusieron a debate las diferentes visiones de este flagelo que representa la trata de personas, por fin en comisiones se llega a acuerdos y al parecer positivos. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo estuvo de esta discusión? Tenemos referencia, recordarás que a lo largo de estos meses las ONGs planteaban una cosa, los agraviados o aquellas personas que habían sido afectadas por la trata, así como ustedes que tenían una visión de la ley de cómo se tenía que reformar, fueron conllevando a este punto. Cuéntanos cómo se transitó y cómo se logró el poner o armonizar todas estas visiones tan diferentes. Sí, primero agradecerte porque concretamente ustedes fueron unos grandes impulsores del tema durante todo este proceso, lo dieron a conocer en su totalidad, abrieron los micrófonos a todo mundo y eso es fundamental para que la gente esté informada. Los ciudadanos tienen que estar informados de todos los procedimientos que se llevan a cabo en un tema como este, Eduardo. Y además siento que sacaron una buena ley, ¿no? Porque parece que hubo ya consenso con todos esos grupos que estaban en disidencia, ¿no? Sí, y para serte sinceros y sin entrar en el tema del debate, Eduardo, pues básicamente no son muchos grupos, básicamente era un activista que participó y que encabezó en su momento este esfuerzo en la Cámara de Diputados que nosotros hemos reconocido en el 2012 fue valioso porque puso sobre la mesa un tema que es muy ignorado prácticamente por todo el mundo o en el que solo se establecen temas, llamémosle publicitarios, pero que en el fondo del asunto hay problemas que hay que resolver y temas que hay que resolver. La ley de 2012, sin, insisto, dejar de reconocer esas bondades, de estar ya con un marco jurídico que pudiera dar certeza a las víctimas de que estaban protegidas, tenía muchas deficiencias en materia del tipo penal. El artículo 73 nos mandata a nosotros como Congreso de la Unión y nos da esa facultad de establecer los tipos penales, así dice básicamente el artículo 73, ¿no? El Congreso de la Unión. Y en ese sentido, había algunas deficiencias que evitaban que en las consignaciones que había, en las integraciones de las averiguaciones previas de los ministerios públicos, pues hubiera sentencias claras y firmes, porque a lo mejor en la primera etapa se daba, pero el juez tenía que en la segunda instancia tenía que soltar a los tratantes. Es más, hay una serie de casos que se dieron, incluyendo en mi estado, en Tlaxcala, que tú recordarás, en donde se revocaban las sentencias de estos sí, se iban al amparo y se los concedían, ¿no? Es correcto. Entonces, lo importante aquí no era saber pues ni quién de quién es la paternidad de la ley, porque no tienen paternidades, y lo primero que hicimos nosotros en la integración de la comisión, que fue en octubre de 2012, que fue cuando se conformó el 8 de octubre, el 9 de octubre, fue conformar un equipo técnico de las senadoras integrantes, puras mujeres como sabrás, al principio, con que empezaran a hacer la revisión. Hicimos alrededor de 10, 12 foros y además hicimos muchas reuniones de carácter privado que nos estaban dando pautas de en dónde tendríamos que estar mejorando especialmente toda la parte normativa, insisto, porque es el sentido de la ley. Y la verdad es que tuvimos la oportunidad de contar con el respaldo de instituciones como la UNODC, que tú sabes, la ONU es el área que se encarga del tema de tratar personas. También estuvimos trabajando con la Comisión de Derechos Humanos, trabajamos, por supuesto, con la Embajada de Estados Unidos, trabajamos también con las instituciones encargadas de la Procuración de Justicia, hicimos 2 foros, uno con gente de las Procuradurías, otro con los jueces, hicimos otro foro con asociaciones civiles, hicimos un foro incluso con el FBI en materia de buenas prácticas contra la trata de personas. Vaya, durante todo un año, lo que permitió que el día 9 de octubre, un año después de instalada la comisión, presentáramos una iniciativa firmada por 74 senadores. Sí. Una vez que eso pasó, que sucedió eso, Eduardo, pasaron 4 meses más en los que nosotros armamos otro equipo técnico con especialistas en la materia, incluyendo
te quiero decir, gente del gobierno federal que participó y en el que nosotros hemos hecho un reconocimiento de las 3 subprocuradurías de PGR, de la Secretaría de Gobernación, por supuesto FEBIMTRA, que es quien se encarga de revisar este tipo de temas, y especialistas como Sarirene Herrerías, que tú sabes que fue titular de Províctima o que fue titular también de FEBIMTRA en su momento, Miguel Ontiveros, que estuvo contigo algunas ocasiones en la radio, Yuria Valenzuela, que también es una especialista en materia, de las 15 expertas en Naciones Unidas que trabajó el tema del derecho de víctimas. Por mencionarte algunos perfiles, pero muchos otros que son perfiles profesionales de gente que se ha dedicado, que no ha estado tras el escritorio, no solo el tema académico, porque también es importante entender que también se necesitaban las voces de los académicos que se consultaron y que establecían algunas tesis específicamente sobre el bien jurídico tutelado, ¿no? Claro. Y se estableció todo un trabajo de 4 meses de muy intensas jornadas, en donde más allá de un consenso, porque la ley no puede ser por consenso, Eduardo, me parece que es fundamental. La ley tiene que ser un instrumento que garantice a las víctimas que están siendo atendidas y definidas. Entonces, más que el consenso es lo que se hizo fue establecer que era lo que jurídicamente no podía ser refutado ni por jueces ni por ministerios públicos, primero en la integración de la averiguación previa y luego en el dictado de la sentencia. Por eso te comentaba a un principio que lograron armonizar más que consensar, si llegaron a armonizar de tal manera que las partes se sientan con una ley justa para nuestra sociedad, ¿no? Yo te preguntaría, ¿cuándo van a subirla ya al Pleno para que se haga primera, segunda lectura y cuándo estarán posibilidades ya de votarse? Mira, ayer fue el dictamen de 3 comisiones, Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Trata de Personas. Mañana dictamina estudios legislativos y si todo sale bien, mañana mismo estaríamos subiendo el dictamen, si no el día jueves. Y es muy importante esto que mencionas, Eduardo, porque yo creo que voces como la tuya, que son sumamente responsables en el manejo de la información, han ayudado a entender que desde el inicio de esta iniciativa siempre hubo la intención y por supuesto el interés de que el trabajo fuera un trabajo profesional, más que publicitario, profesional. Claro. Y eso es lo que nosotros hoy queremos darle certeza, porque es nuestra obligación como legisladores dar instrumentos jurídicos que los operadores de la ley no tengan ningún pretexto de que puedan evadir los delincuentes la justicia, ¿no? No, el chiste es que quienes la hagan, que la paguen y en serio, ¿no? Y yo te preguntaría por último, senadora Adriana Dávila Fernández, ¿te sientes satisfecha con el trabajo después de tanto trabajo? Porque realmente a mí me tocó vivirlo con los diferentes actores, teniéndolos aquí en el micrófono. Después de todo este trabajo, ¿te sientes satisfecha con lo que se ha hecho y de cómo se va a presentar esta ley en el Pleno? Mira, yo estoy muy contenta y muy agradecida con todos los senadores y senadoras porque el esfuerzo fue conjunto. Sin duda este trabajo es un trabajo, insisto, profesional, pero no es suficiente el tema de tener una ley para acabar con un delito de esta naturaleza. Se requieren, decía uno de nuestros ponentes en un foro de buenas prácticas internacionales del FBI, que hay problemas de carácter cultural que requieren también soluciones culturales. Y nunca se puede estar satisfecho cuando todavía hay que darle seguimiento a la operación de la ley, que me parece que es la segunda etapa. Nosotros, una vez que la Cámara de Diputados, con quien también hemos estado trabajando con algunos de los grupos que se encargan del dictamen, haga todas las observaciones que tenga que ubicar y establecer este tema, y de que, por cierto, debo decir, siempre van a encontrar en el Senado pues colaboración. Estaremos estableciendo y invitaremos a algunos de ustedes, Eduardo, a un observatorio ciudadano para el seguimiento de la ley y el cumplimiento de la misma. Que por supuesto hay un instrumento que lo establece la propia ley, que es la Comisión Intersecretarial. Esa es una primera parte, pero en la otra parte que nos toca a nosotros como senadores es este observatorio ciudadano legislativo que queremos implementar desde el Senado de la República para verificar, identificar que todas las instancias ya que están en este procedimiento legislativo y que tienen una obligación ya específica por mandato de ley, cumplan con su tarea. Y también decirlo, porque es muy importante, nosotros, más allá de ser un ojo crítico, queremos ser un brazo que ayude a las autoridades a que hagan bien su trabajo.
Al Ejecutivo que realmente haga su chamba, ¿no? Así es, porque fíjate, Eduardo, que cuando se entra en un asunto de esta naturaleza y en lugar de que nosotros seamos colaboradores y por motivos de carácter político golpeemos a las autoridades, estemos señalando cosas que a veces ni siquiera son ciertas, pues lo único que estamos haciendo es darnos un balazo en el pie, porque lo que está predominando es nuestro ego y no nuestra voluntad de colaborar para que este problema se acabe. Así es que también desde tus micrófonos yo quiero, con la oportunidad que me das, decir que nosotros estamos en disposición de colaborar con todas las autoridades, las federales y las locales, para que todos hagamos frente a un problema que no puede ser tratado como paternidad o maternidad de absolutamente nadie. Tenemos que ir todos en conjunto, ¿no? Todos juntos. Así es que, pues, te vamos a invitar, Eduardo, que seas parte de este observatorio, si tú nos lo permites. Pues por supuesto que sí, y vamos a estar muy pendientes de qué es lo que sigue, porque todavía falta la batalla en Cámara de Diputados. Senadora, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Gusto en saludarte. Un abrazo. Es la senadora Adriana Dávila Fernández. Ella es senadora por el estado de Tlaxcala. Y este tema, qué bueno, yo siento que se haya armonizado, que hayan logrado el consenso las fuerzas políticas, las fuerzas de ONG, la sociedad toda en su conjunto, para arribar a una ley que todavía hay que perfeccionar muchísimo, pero que por lo menos ya hay con qué arrancar. Esa es mi percepción.